Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Si alguien me preguntara alguna vez, ¿cuál es la influencia o, digamos, una de las influencias que tuvo Loli Curto, la experta en nutrición medicinal de Barcelona, en mi vida? Yo diría que es la persona que me reveló cuánta felicidad puedo sentir con el solo hecho de mirar mi materia fecal. O sea, yo antes de conocerla no sabía que mirando al inodoro podía sentir tanta felicidad. Así que vamos a darle la bienvenida para que nos cuente a todos esta maravilla. ¿Cómo estás, Loli? Bien, muy bien. Me Gracias. alegro, me alegro. Me gusta esa introducción. La felicidad al mirar el inodoro. Esto me ha gustado. Sí, porque realmente es algo que yo antes no lo sabía y también digo que hay cosas en la vida que a veces uno menosprecia y no sabe qué tesoro se esconde adentro. Y yo creo que Bu- nuestra materia fecal es uno de ellos. Bueno, si me lo permites, ya entrando de lleno en el tema, a modo de introducción, te diré que en la antigüedad los médicos antiguos anterior a Hipócrates y posterior a Hipócrates, pero sobre todo también en la época de Hipócrates, el sistema de diagnóstico que utilizaban los médicos era visual, olfativo y gustativo. Y gustativo, o sea, detectaban con una punta en la lengua la orina para saber qué materiales había de desecho y No, también las ahora heces. no me Y digas que también las no heces. me digas que probaban el gusto de las heces. Exacto, porque el que es un químico, yo el que soy, bueno, que a mí la cocina siempre me ha apasionado, pues yo tengo que decir que, por ejemplo, cuando se estropea una comida, cuando tenía el restaurante y alguna comida se estropea, o sea, se fermenta más de la cuenta y tal, yo siempre la pruebo, porque quiero saber qué está sucediendo ahí a nivel químico, ¿no? Entonces entiendo que los médicos lo hicieran porque era un sistema de diagnóstico, podían saber si había más potasio, más sodio, más calcio, más hierro o sea, para que veas que no es que esa felicidad está ampliamente documentada en la antigüedad. Qué bien. Bueno, entonces, volviendo hacia atrás, le cuento a esta comunidad que hoy Loli nos va a enseñar cómo entender cómo está nuestra salud mirando nuestra materia fecal, que eso es, yo creo, una herramienta excelente, fuera de serie y también accesible a todos y gratuita. Sí, exacto, y gratuita, pero sobre todo que nos permite, o sea, digamos que la textura y el color de las heces dice mucho de nuestra salud y esto nos permite saber con muchísima más precisión que el análisis que hagamos de heces, porque los análisis que se hacen en el laboratorio tienen un problema que no se comenta, pero es real, y voy a deciros cuál es, y es que cuando sacáis la muestra de las heces hasta que las lleváis al laboratorio y hasta que el personal del laboratorio la analiza, puede haber pasado un día o dos y la información, primero que la información se perdió por el camino, porque hay montones de patógenos y bacterias que al tener un mínimo contacto con el oxígeno desaparecen y mueren. Entonces ya no están cuando esas heces se analiza. Y esto es, o sea, y que las heces a lo largo de todo ese periodo también van cambiando su color dependiendo de las sustancias bioquímicas que contienen. Entonces, claro, no es de tanta precisión como lo que estábamos comentando, como la observación que tú haces cada día en el baño. O sea, eso es de alta precisión y sobre todo lo más interesante, que es lo que queremos aportar aquí para que os sirva a todos de herramienta, lo más interesante es que podéis ir manejando vuestra salud en función de lo que vais viendo. Yo os recomiendo, para no extendernos demasiado porque lo consideré innecesario, que hay un esquema, hay una tabla que se llama la tabla de heces de Bristol, que esto se inventó esta tabla, o sea, apareció esta tabla ahí por el año 2000 o en el 97, a raíz de que la Universidad de Bristol estuvo investigando mucho tiempo para tener unas herramientas básicas
para lo que era la universidad, pero el apartado, o sea, el área de gastroenterología. Ahí les faltaba un referente y entonces fueron analizando las heces mucho tiempo hasta que configuraron una tabla con siete diferentes niveles de heces, 7 características diferentes, y esa tabla está en cualquier lugar que pongáis en internet, os aparecerá. Entonces, como es muy fácil y incluso os podéis entretener mucho a cada una de ellas, especificar a ver cuál coincide con las vuestras. Y cada día pueden ir cambiando. Un día podemos tener las heces bien y otro día no tanto. ¿Esto qué significa? Significa que el día que las tenemos bien, significa que un día o dos atrás, o sea, 24 horas o 30 o 32 o 40 horas, o sea, a partir de 24, pues podemos haber comido una mezcla de alimentos muy adecuada y por eso las heces han salido perfectas, porque hay un nivel que es perfecto y desde el nivel más alto al más bajo, pues hay muchos niveles. Entonces, esto nos permite ir haciendo un seguimiento de nuestro proceso digestivo, porque en realidad todo lo que tiene que ver con las heces arranca desde el proceso digestivo. O sea, esto es así. No sé si querías preguntarme algo, Silvia, o continúo explicando el tema. No, sí, sí, por supuesto que te quiero preguntar y seguramente la audiencia tiene 20.000 preguntas que las pueden poner abajo para que nosotras, si vemos que hay muchas preguntas de las que no se habló hoy, podemos hacer otro video para responder. Lo primero, Loli, es ¿qué vemos de nuestra salud en las heces? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Sí, sobre todo, bueno, vamos a hablar de cuáles son las características que tenemos que localizar en las heces. Pues una es la textura de las heces es lo que nos va diciendo cómo fue lo que comimos y cómo lo digerimos, o si lo digerimos, porque muchas heces demuestran que no se digerió, ese es el punto importante. La textura es por un lado, el color también define de si abusamos de ciertos alimentos o nos faltaron otros, o nos faltaron minerales, o nos faltaron vitaminas en nuestra dieta, y esto lo va mostrando el color. La frecuencia de las heces en realidad se considera, digamos, el estado de salud óptimo, que no tenemos nadie, serían 3 veces al día, pero con la textura perfecta y el color perfecto, porque sí que hay personas que hacen 3 veces al día, pero es porque tienen una disfunción digestiva y cada vez que el alimento entra en el estómago se produce una hiperestimulación del colon que no es normal, y es porque los alimentos producen una reacción alérgica. Entonces, esto, las 3 veces al día, estas personas seguro que la textura y el color no es correcto, estoy completamente segura. Entonces, vamos a repasar: textura, color, frecuencia y olor. El olor también es muy importante porque todos tenemos como muy asumido que el olor de las heces tiene que ser desagradable. No, no. Cuando el olor de las heces es desagradable es porque realmente hemos mezclado y hemos comido alimentos que son incompatibles e indigestos y no los hemos podido digerir. Entonces, ese proceso se ha producido, ha alterado toda la digestión y al final el residuo está alterado. Y por eso hay un olor fuerte, un olor nefasto muchas veces. Entonces, ahí también tenemos un elemento de seguimiento en el olor. Dime. O sea, ¿cómo podrías definir un olor que está reflejando salud? Bueno, es lo que iba a acabar de concretar. O sea, tenemos el olor muy fuerte, muy intenso, que suele ser muy desagradable porque te recuerda a fermentaciones y a putrefacción. Quiere decir que las heces estuvieron demasiado tiempo en el intestino y ya no solo fermentaron, sino que entraron en putrefacción, y ese es el olor tan desagradable que podemos llegar a experimentar. Pero luego entre ese olor hay un olor desagradable, pero mucho más suave, que nos recuerda que igualmente nos recuerda que los alimentos que comimos no fueron los más adecuados, la mezcla que hicimos de todos esos alimentos tampoco fue la más adecuada, o sea, no fue adecuado ni la selección, ni los alimentos en sí, ni la forma como los mezclamos, ni la forma como los cocinamos, no fue adecuado nada. Entonces, eso alteró toda la digestión y eso llegó a producir
un olor al final desagradable, pero tenemos el muy fuerte y el menos fuerte. Y luego tenemos un olor neutro, que seguramente tú que hablabas de esta felicidad del día a día, habrás experimentado, lo digo porque sé que estás haciendo una dieta muy específica y te cuidas mucho, seguramente habrás experimentado que algunos días hay cero olor. Entonces, ese cero olor es lo correcto, digamos, porque entonces la digestión se hizo bien y esto, pues vuelvo a repetir, ¿qué nos dice? Nos dice muchísimo de nuestra salud. Cuando no hay olor en las heces, la textura es correcta y luego la densidad, que es lo que faltaba por añadir, y es que se hunden en el agua. Esto quiere decir que nuestra salud está funcionando todo bien, todos nuestros órganos están bien, la digestión es buena, los alimentos que elegimos son adecuados, los cocinamos bien, nosotros estamos bien. Esto sería el nivel de salud más óptima, que incluso tú, Silvia, o yo misma lo tenemos, pero no siempre, porque siempre hay un día que comimos algo que tal y ya se desmontó la textura, el color, el olor, la frecuencia y todo de las heces. Entonces, yo te pediría para nuestra audiencia que nos describas las características de las heces perfectas, que quieren decir que, bueno, de acuerdo a lo que entiendo de ti, es que nuestro sistema digestivo está funcionando bien y para el que todavía no se enteró, eh, la perspectiva de la salud que representa a Loli y que yo también me añado a ella, es que todo empieza de nuestra digestión. Por eso es que es tan importante que si la digestión funciona bien, entonces vamos a estar sanos. Exacto. No sé si lo digo bien. Sí, lo dices muy bien, es así. Voy a definir un poco para que tengamos todos unas pautas para sabernos guiar y tal, de que la base es o sea, para tener unas heces perfectas, la base es la digestión. La digestión tiene varias fases, las nombraré muy rápidas para que cada uno luego se pueda intentar autoobservar en casa. La primera empieza en la boca y esa es la más importante, porque el sistema digestivo, el estómago, lo solemos tener todos con deficiencias, porque hemos comido pan, aunque no lo estemos comiendo ahora, pero la sociedad está comiendo y consumiendo gluten cada día a montones y eso ha dañado muchísimo nuestro estómago. Entonces, ¿qué sucede? Que con el estómago dañado, ¿cómo podemos compensar eso? Masticando mucho. Con la saliva, que tiene un pH mucho más alcalino, y entonces al masticar mucho en la boca alcalinizamos los alimentos que luego pasarán a un medio ácido. Por tanto, la boca es primera fase, estómago segunda fase, y luego pasan todos al duodeno, donde las enzimas intervienen varios órganos, el páncreas, el bazo, la vesícula, el hígado, todos ellos intervienen en el duodeno para empezar a asimilar ya los nutrientes. Y esa es la segunda fase de la digestión más importante de todas, porque de ahí absorbemos o no absorbemos nada, o de ahí ya tira para abajo todo muy mal, o sea, hacia la parte más baja de los intestinos. Cuando esa fase se concluye bien, o no, ahí es lo que tenemos que observar, pues ya pasamos a una siguiente fase que es el duodeno, después el ileón y vamos a ir concretando lo que es el colon, que es donde realmente se produce la masa fecal. Tenemos el colon ascendente, que sabéis que siempre se dibuja, que está a este lado y es como una tripa que sube hasta arriba y es recta, o sea, el colon ascendente. Cuando las heces llegan ahí, todavía no son heces, son líquidos prácticamente. Y luego tenemos el colon transverso, o sea, ascendente y transverso. En el colon transverso ya empiezan a producirse muchas fermentaciones, porque ahí intervienen todas las colonias de bacterias, porque también quiero añadir que tenemos 10 veces más bacterias que células. Quiere decir que el 50% de la materia fecal son bacterias. Y debido a todas esas colonias de bacterias que están ya en el colon transverso, ahí se produce todo lo que es ya la asimilación y el aprovechamiento y la limpieza, o sea, la masa fecal residual, o sea, los residuos y lo que todavía ahí se asimila a la vitamina K, la vitamina B, todavía ahí se produce un proceso muy importante final ya de la digestión. Entonces, esto es súper interesante tenerlo
en cuenta, porque lo que va a expulsar el colon es el producto de todo este proceso que hice. Y viendo las heces que vamos a expulsar, podremos saber qué nos pasó, dónde fallamos. Si están muy líquidas, significa que en nuestro duodeno no hubo digestión, no la hubo. Y significa que no tenemos suficientes enzimas pancreáticas, enzimas biliares para poder digerir. Significa que estamos comiendo alimentos que se están inhibiendo todo eso y que nuestro sistema digestivo está mal. Pero voy ya a sintetizar cuáles son las heces perfectas. Pues las heces perfectas son todo de una pieza, esto lo encontraréis también en la tabla de Bristol, también están definidas así, creo que ellos le llaman la salchicha perfecta o algo así, es divertido. Entonces es todo de una pieza, no es ni excesivamente dura, porque eso tampoco sería correcto, ni excesivamente blanda, porque si fuera un poquito más blanda se cortaría al caer. Tiene que ser que cae de una pieza y queda hundida en el fondo del agua del inodoro. Esa es, y el color es tirando hacia el zanahoria, calabaza, o sea, no puede ser los amarillos muy pálidos, ahí faltan nutrientes y faltan pigmentos. Los colores oscuros, hay exceso de hierro, hay exceso de alimentos que no fueron digeridos. Y luego hay los verdes, que la mayoría de veces están relacionados con excesos de verdura verde que estamos consumiendo. Si, por ejemplo, consumimos un plato de espinacas y al día siguiente las heces son verdes, es que comimos demasiadas. No deberíamos comer un plato, deberíamos comer medio o un cuarto. ¿Por qué? Porque ese exceso no lo digerimos bien y esto se puede observar en la tinción, o sea, en el color de las heces. O sea, que las heces son todo un mundo. Y bueno, si os parece, pues el próximo día acabamos de dar un poco más de información y seguimos ahí con toda esta información que creo que os puede interesar mucho. Bueno, antes de que salgan todos corriendo al baño, Los que puedan. los que puedan, Sí. yo creo que en el video siguiente podríamos hablar de la base científica, si hay algo realmente que nos puedas Sí. traer. Sí, y me gustaría hablar, según la medicina tradicional china y la macrobiótica, que es lo que yo practico, cuáles suelen ser las causas que producen el restreñimiento, la diarrea. También una cosa que quería añadir, como empecé este vídeo introduciendo que, bueno, pues que en esta zona arqueológica de Turquía, que es donde se han encontrado las heces más antiguas, lo más antiguo del ser humano, lo primero que han descubierto, o sea, todavía les falta por concretar cuál era la dieta. Saben que había una dieta en la que había caza y agricultura ya mezclada, o sea, esa época ya, eso sí que lo saben, pero están investigando para concretar un poco más. Pero lo que sí ya detectaron, y bueno, quiero aportarlo aquí porque es un elemento importantísimo, es que había muchos parásitos en las heces de hace 8.000 años. O sea que, porque no lo habíamos dicho en el video, tú hablas de que han encontrado restos de heces de ¿cuándo? Ah, no lo dije al inicio, sí, creo que lo dije. Dije que la cultura de las heces es muy antigua y bueno, me parecía haber comentado que se han encontrado heces de hace 8.000 años en una zona de Turquía, que no recuerdo el nombre, creo que está hacia el sur de Turquía, que es una zona arqueológica, o sea, hay todo un poblado primitivo y ahí han encontrado bastantes diferentes heces fosilizadas, evidentemente, y han sacado mucha información de esas heces, pero para mí la más, bueno, todavía está por ver cuál es la dieta, porque ahí creo que la dieta paleolítica se va a desmontar bastante, porque van a ver que ahí ya se estaban utilizando cereales, verduras, legumbres, todo eso. Pero lo que sí ha dado ya positivo y se sabe cuáles son, creo que son unas especies de trematodes, toda una serie de parásitos
que ya tenían, que están actualmente. Lo que quiero decir con esto es que muchos de los problemas también que se añaden en las heces, como he dicho antes, ahí en la fermentación del colon, como no estamos comiendo correctamente, ni comemos, por ejemplo, una ensalada cruda, viene llena de bacterias y patógenos nefastos y de parásitos. Si no la hemos lavado con agua muy caliente, nada te garantiza que no te estés metiendo los parásitos hacia adentro. Entonces, eso es uno de los problemas que están muy relacionados con las heces. Yo diría que estas personas, los científicos de Bristol, inventaron esta tabla después de investigar mucho, porque hay una necesidad muy grande de poder detectar en las heces muchas patologías que son las que forman las enfermedades. Y debido a esa necesidad se inventó esta tabla para que los gastroenterólogos puedan tener una base, ya al ver las heces, cuando las van a analizar, ya pueden saber qué tipo de enfermedad. Pero la parasitaria es una de las más comunes y por eso quería añadir este dato, que hace 8.000 años ya había estos parásitos también que están hoy día. Entonces es lo más, también es un área que hablaremos un poco más el próximo día, porque nos interesa mucho protegernos de los parásitos. Yo he dado un ejemplo, las ensaladas. Las ensaladas traen muchos parásitos porque han sido regadas con aguas que desconocemos si estaban limpias o llevaban parásitos. En fin, hay un mundo también importante y quiero decir que algunas personas reflejan en sus heces enfermedades y patologías que la causa puede ser los parásitos también, además. Próximo día hablaremos de varias causas según la medicina tradicional china para que podamos tener elementos más sencillos de manejar, porque la medicina china se maneja con criterios mucho más sencillos de comprender que la ciencia. Tienes que ser bioquímico para entender lo que hay en un análisis de heces, pero en la medicina china es como más lógico y más fácil de entender. Lo haremos en el próximo vídeo. Bueno, a mí me pareció interesantísimo lo que nos contás, Loli, y seguramente la audiencia está toda con ganas de ¿cómo se dice? Autoanalizar. Autoanalizar sus propias heces. Sí. Así que bueno, para el que no sabe, Loli y yo tenemos un webinario que es un curso que hacemos durante todo este año. Una vez al mes tenemos una cita en vivo de 3 horas donde Loli nos enseña cómo estar sanos de acuerdo al alimento, qué es lo que tenemos que comer y también nos da toda la base para que entendamos el por qué. Hemos empezado en enero. Este mes tenemos la cita número 4, exactamente el miércoles 28 de abril. A ver si no me equivoco, si es 28. Sí, el 28. Ahora, si alguno de ustedes no ha estado en las anteriores citas, no hay problema. Yo les pongo abajo un enlace, primero para registrarse en la cita de la semana que viene, que yo les recomiendo que vengan, que se unan a nosotros, y también van a poder obtener las grabaciones de las citas anteriores. Y les prometo que es oro puro. Cada una de esas citas les va a dar tanto que fácilmente con los cambios que van a ir haciendo en su alimentación van a empezar a sentirse mejor. Yo se los digo porque lo hago yo en mi vida diaria. Entonces les recomiendo que se unan a nosotros. Así que Loli, ¿querés decir algo antes de que nos despidamos? Bueno, no, ya lo has dicho prácticamente todo sobre el webinario, solo añadir que no piensen que es un webinario sobre dietética y nutrición para aprender, no es exactamente así, es un webinario sobre autogestión de la propia salud, o sea, pautas claves rápidas y fáciles, sin entrar a profundizar en conceptos de nutrición ni nada que tenga que se parezca, o sea, no estamos en esa línea. Quizá en el futuro hagamos algún curso de dietética y nutrición, pero lo que estamos haciendo aquí es autogestión. Es muy importante porque hay personas que a lo mejor no se interesan por el webinario porque piensan que vamos a hablar de las vitaminas, de tal. No, no es eso. Vamos a hablar de cómo hay que alimentarse cada uno y al igual que hemos hablado de este vídeo de cómo con las heces podemos ir viendo y autodiagnosticando. Hay muchos más elementos de diagnóstico diarios en los que podemos ir viendo si lo vamos haciendo bien o no lo vamos haciendo tan bien y nos podemos ir autorregulando
que eso nadie lo puede hacer por nosotros con las pautas y con las herramientas que damos en este webinario. Solo quería añadir esto. Claro, y por eso volviendo al principio del video, yo les puedo contar que al principio mis heces no estaban en el estado óptimo. Entonces, cuando empecé a hacer los cambios y de golpe llegó el día que miré mis heces y vi que ya tenían las características, ¡qué felicidad! Claro, Entonces esa es la volvemos a felicidad. la felicidad, porque realmente encontré otra fuente de felicidad gracias a ti. Sí, claro. No, claro, Silvia, es la felicidad de sentirte bien y sano. O sea, es la felicidad que se experimenta cuando uno está sano. Esa felicidad no tiene precio. O sea, para mí es la sensación. O sea, tú miras las heces, pero ¿cómo te sientes? O sea, cómo al vaciar tu intestino también te sientes súper bien, súper relajada, con tanta energía. No hay dolor, o sea, la felicidad proviene del bienestar que experimentas con tu salud. Totalmente de acuerdo contigo. Así que bueno, querida comunidad, por último, ya saben, ya está abierta mi plataforma privada donde finalmente puedo hablar libremente de lo que yo quiera directamente con ustedes. También Loli va a llegar para que hagamos transmisiones, porque voy a hacer transmisiones en vivo. La apertura digamos, la celebración de apertura de mi comunidad va a ser una transmisión en vivo el sábado, este sábado, les digo exactamente, sábado 24 a las 7 de la tarde hora España, cada uno que calcule su horario de su país. Así que espero verlos a todos, así festejamos juntos. Entonces, Loli, como siempre, Bueno, pues muchísimas gracias gracias. por traernos de tu sabiduría. Gracias a ti también y a todas las personas que estáis interesados y nos vais siguiendo. Gracias a todos. Bueno, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao.